Antes de que digas algo, yo sé que lo ideal sería comparar los mismos tamaños de ambos modelos, pero es lo que hay. Tengo el de 65 pulgadas Nano 80A y el de 55 pulgadas Q7FA. Y si te preocupa la cantidad de brillo, porque he dicho que esta puede variar dependiendo de cada tamaño, por si no lo sabías, en Writings.com ellos analizan el tamaño de 65 pulgadas del Q7FA y más o menos la cantidad de brillo alcanza los 300 nits, sigue siendo más alta en el Nano 80A. Pero retomaré más adelante este aspecto de calidad gráfica y quiero continuar con algo muy importante que muchas personas no tienen en cuenta: los controles remotos y el sistema operativo de ambos televisores. El Magic Remote del LG este año lo han mejorado notablemente, es mucho más pequeño, es mucho más ergonómico o cómodo al agarre, aunque es cierto que el del Samsung tiene la ventaja de que se puede cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C, mientras que el del LG utiliza dos baterías desechables AAA. Pero el Magic Remote del LG tiene la ventaja de que puedes utilizar este puntero en pantalla y hacer scroll para que la navegación a través de todo el sistema operativo sea mucho más amena, mucho más agradable y fácil. Ambos cuentan con la opción de búsqueda por medio de comandos de voz, pero siento que en este caso el LG es un poco más preciso, siento que responde un poquito más rápido y da respuestas un poco más personalizadas. No digo que sea perfecto, pero percibí que es un poco mejor. Además, responde de una manera más eficiente cuando quiero, por ejemplo, buscar contenido, abrir aplicaciones. Sin embargo, el Samsung no es que se quede muy atrás. Podría decir que la experiencia que he percibido es como si en el LG la inteligencia artificial estuviera un poco mejor adaptada, no solamente en lo que tiene que ver a la respuesta por medio de comandos de voz, sino cuando navego a través de todo el sistema operativo. Y es que además, relacionándolo mucho con la calidad gráfica, debo decir que el LG en cuanto al asistente de imagen personalizada mejoró mucho. El Samsung no cuenta con esta opción, mientras que en el LG, si accedes a este parámetro, te va a arrojar varias opciones para que escojas de acuerdo a tus gustos, y con base en esto, por medio de inteligencia artificial, te va a crear un modo de imagen de acuerdo a lo que más te gustó. Y la verdad es que es un punto muy bueno a destacar, pero obviamente puedes también utilizar el resto de modos de imagen, y además el LG cuenta con mayor cantidad de modos de imagen, o sea, mayor variedad, lo cual puede ser un punto a favor para el Nano 80A. Aunque los modos de imagen del Samsung no están mal y pueden ser suficientes para muchos usuarios. Pero bueno, recuerda que seguimos en el área Smart, más adelante te hablaré de la calidad gráfica en general. Las tiendas de aplicaciones son propias de cada sistema operativo. La tienda de aplicaciones de cada televisor es muy amplia, pero recuerda que el sistema operativo de estos televisores no está basado en Android, por lo cual no les puedes instalar archivos APK. En ese caso requerirás de una TV Box con Android, la cual puedes adaptar a alguno de sus puertos HDMI, y con los controles remotos les puedes dar comandos a esas TV Boxes. Los dos televisores, o mejor dicho, los dos sistemas operativos, cuentan con navegadores web propios. En ambos la fluidez es muy buena, pero es mucho mejor en el LG gracias al Magic Remote, como ves, porque pues tiene un puntero en pantalla y puedes hacer scroll. No digo que la experiencia en el Samsung sea mala, simplemente que es mucho mejor en el LG. Y además en el Nano 80A y en todos los televisores LG prácticamente tienes además la opción que te voy a mostrar, que se llama visualización de TV. Eso te permitirá en una parte de la pantalla visualizar algo que tengas conectado a alguna entrada HDMI del televisor, y en la otra parte leer o ver algo de alguna página web. El LG cuenta con la aplicación LG Channels, que se trata de una aplicación que recoge todo el contenido gratuito de otras aplicaciones y te lo muestra en una sola parte, en un solo lugar. Digamos que el Samsung cuenta con algo parecido, que sería Samsung TV Plus, pero el problema en el Samsung es que esa aplicación no está disponible en todos los países, solamente en unos pocos, mientras que en el caso del LG prácticamente sí está disponible en todos los países. Es bueno recalcar que en los dos televisores puedes modificar estos iconos de ubicación como te muestro, pero el LG tiene aquí otra ventaja, y es que puedes eliminar estos iconos o accesos directos, o si lo requieres puedes agregar iconos para accesos directos, mientras que en el Samsung solamente los puedes mover de ubicación. Continuando con lo que tiene que ver con el sistema operativo, hay algo que todavía sigue sin gustarme mucho de los televisores Samsung, y es que, por ejemplo, cuando quiero cambiar de modo de imagen, si estoy por ejemplo en el modo de imagen estándar y quiero irme al modo de imagen dinámico, tengo que dar toda la vuelta.
mientras que en el LG y en otros televisores este cambio de modos de imagen es mucho más fácil. Puedo ir adelante, atrás, como yo quiera, mientras que en el Samsung, como te digo, tendría que dar toda la vuelta y a veces resulta algo molesto. Pero en esta área inteligente el Samsung tiene una pequeña ventaja que para muchos puede ser una gran ventaja, es que cuenta con la función conocida como Multiview, mientras que en el LG no está disponible esta opción, pero sí la función de compartir pantalla, aunque solamente sea con un dispositivo. Ahora sí, retomemos el área de calidad gráfica. Te recuerdo que el LG cuenta con un parámetro de imagen personalizada que precisamente te permite eso, crear un modo de imagen de acuerdo a tus gustos, y que además cuenta con mayor cantidad de modos de imagen tanto en rango dinámico estándar como también en alto rango dinámico. Pero para muchos usuarios los modos de imagen del Samsung serán más que suficientes. También te recuerdo que las cantidades de brillo en todos los televisores varían de acuerdo a cada modo de imagen y también de acuerdo a cada tamaño, y te recuerdo que aunque sean tamaños diferentes, en ratings.com ellos analizaron el tamaño de 65 pulgadas del Q7 FA y la cantidad de brillo seguirá siendo menor en comparación al Nano 80A. No es que haya una grandísima diferencia, pero sí existe tanto en la teoría como en la práctica, aunque para muchos tal vez la cantidad de brillo del Samsung sea suficiente. Pero aquí en esta área de alto rango dinámico quiero destacar lo siguiente: aunque ambos modelos cuentan con este parámetro, mapeo de tono dinámico para el LG y trazado de tonos de HDR para el Samsung, en el LG hay mayor capacidad para modificar esto a gusto si así lo requieres y si conoces del tema, aunque los resultados para algunos usuarios en el Samsung tal vez sean más que decentes, pero quiero destacar eso del LG en esta área de alto rango dinámico. Ahora bien, hablemos como tal de las tecnologías de color, NanoCell por parte del LG y Quantum Dots por parte del Samsung. NanoCell se encarga de mostrarte colores precisos, más naturales, con una buena saturación sin exagerar. Por otro lado, la tecnología Quantum Dots se encarga de mostrarte colores mucho más saturados, a veces exagerados, pero en el Samsung no es tan mal, y además el Samsung cuenta con el parámetro Color Booster Pro. Pero en general la saturación de color en ambos modelos es muy buena, simplemente que es mucho más alta exageradamente en el Samsung, mientras que en el LG está más que bien los resultados que podrás obtener aún incrementando este parámetro a la máxima capacidad. Que no te estoy diciendo que lo hagas, simplemente quiero mostrarte de los que son capaces ambos modelos en esta área. Entonces, realmente en lo que tiene que ver con los colores, siento que la calibración que ambos tienen de fábrica está bien, y como siempre he dicho, aquí se trata mucho de cuestión de gustos. Si me preguntas, Andy, ¿cuál te gustó más en cuanto a la representación de colores? Me parece que el LG hace un trabajo más adecuado a lo que a mí me gusta, y además el modo de imagen personalizado me muestra resultados todavía más cercanos a lo que yo espero de un televisor. Pero no quiero decir que los resultados del Q7 FA sean malos, para nada. De hecho, a muchos usuarios les gusta mucho los resultados de los televisores QLED de esta marca. ¿Y qué tal es el rendimiento en escenas oscuras? Pues bien, aquí hay algo muy importante que debes saber. Por lo menos aquí en Colombia y tal vez en la mayoría de países del continente americano, el LG Nano 80A en todos sus tamaños tiene panel VA. Eso ya me lo han corroborado los de LG, y ya lo he corroborado también en las tiendas con la vieja confiable, dándole golpecitos a la pantalla a cada uno de sus tamaños. Por parte del Samsung también todos los tamaños tendrían panel VA, y la tecnología de retroiluminación en ambos modelos sería LED directa. Ninguno de ellos cuenta con la función de atenuación local, simplemente que cada modelo tiene su propia tecnología de atenuación general, y en ambos casos el trabajo es muy bueno. Pero te voy a decir lo que yo experimenté. En el LG hay mejor nivel de detalles. La cantidad de efecto clouding o efecto de nubosidad en ambos modelos es muy mínima, no me pareció molesta. Obviamente el resultado no es perfecto, pero tratándose de televisores que no cuentan con tecnología de atenuación local, está más que bien el resultado. Yo, que soy tan exigente en esta área, te puedo decir eso. Así que bueno, sea cual sea el que escojas, créeme que en esta área te va a ir muy bien. ¿Qué tal es el rendimiento en cuanto al escalado de imagen?
Lo que te puedo decir es que ambas marcas claman que esto se hace por medio de inteligencia artificial. La verdad, eso no te lo puedo asegurar, no lo puedo corroborar. Solamente te puedo decir lo siguiente: el resultado en ambos modelos cuando el contenido tiene muy baja resolución es muy bueno. Y lo que yo percibí simplemente es que la suavidad es un poquito mejor en el LG. O sea, se muestra menos borrosidad en algunas ocasiones, pero es una diferencia muy mínima, casi microscópica. Es decir, el trabajo en el Samsung es muy bueno, pero es levemente mejor en el LG. Pero como te digo, la diferencia es casi imperceptible. Pero donde sí pude notar una diferencia un poquito más significativa es en cuanto al manejo del movimiento. Y es que si bien los dos televisores cuentan con estos parámetros para reducir de forma manual o de forma automática el efecto que se conoce como vibración o temblor, o en inglés judder, sí sentí que cuando se aplica el máximo de mejoría digital en el LG, los artefactos o deformaciones son menos, no se perciben tanto. No quiero decir que en el Samsung sean terribles, pero como te digo, son menos perceptibles o menos notorios en el LG. En cuanto al área de uniformidad de colores grises, el resultado es muy similar entre ambos modelos. La cantidad de efecto de pantalla sucia es muy mínima y lo bueno es que al ver contenido con mucho volumen de color, siento que el efecto de pantalla sucia es prácticamente imperceptible, o por lo menos no es molesto en ninguno de estos dos televisores. Los ángulos de visión en los dos televisores no son buenos, pero esto es normal porque tienen paneles UVA. Como ves, los colores pierden mucho volumen o lucen muy blanquecinos cuando las pantallas son observadas desde ángulos muy amplios, y los resultados son muy similares entre ambos modelos. Pasando ahora a hablar del área gaming, quiero mencionar dos aspectos importantes que favorecen al LG. El primero es que sí es compatible con tecnologías de frecuencias de actualización variables, mientras que el Samsung no. Y en cuanto a los puertos que tiene el televisor LG, aunque ambos tienen 3 puertos HDMI, aquí quiero aprovechar para mencionar que el LG cuenta con el puerto digital óptico, mientras que el Samsung por alguna razón no. Aunque eso como tal realmente no afecta al área gaming, simplemente que olvidé mencionarlo en el área Smart. Pero bueno, retomando como tal el rendimiento en videojuegos con ambos modelos, quiero decirte que la ventaja del LG al tener frecuencia de actualización variable radica en que si por ejemplo un videojuego baja sus frames por segundo de 60 a 59 en algún momento, la frecuencia de actualización del televisor bajará de 60 Hz a 59 Hz, mientras que si esto sucediera en el Samsung, es decir que los frames cayeran de 60 a 59, la frecuencia de actualización o tasa de refresco del Q7FA caería de 60 Hz a 50 Hz. Y créeme que en la práctica se nota un poquito, no es que sea terrible, pero el rendimiento será algo mejor en el LG en cuanto al manejo del movimiento. Y la cantidad de efecto ghosting será un poco menor en el LG, lo cual sería mejor para la gran mayoría de gamers. El rendimiento en cuanto a input lag en los dos televisores es muy bueno, no tengo quejas al respecto y probablemente cualquier usuario quedará satisfecho en esta área con cualquiera de estos dos televisores. También debo decirte que ambos modelos cuentan con sus respectivas game bars con distintas funciones, especialmente aquellas para mejorar la calidad gráfica y el rendimiento general, pero lo más importante a destacar son los modos de imagen. Ambos tienen buena cantidad de modos de imagen, simplemente que el Samsung se supone que el modo de imagen automático por medio de inteligencia artificial escoge el mejor modo de imagen de acuerdo al tipo de videojuego que utilices, pero a veces se equivoca. Aquí por ejemplo debe haber escogido el modo de imagen deportes, pero no lo hizo. Entonces recuerda que en esta área gaming el LG tiene la ventaja de que cuenta con tecnología de frecuencia de actualización variable para un mejor rendimiento en cuanto al manejo del movimiento y un poquito menos de cantidad de efecto ghosting. No quiero decir que el rendimiento en el Samsung sea terrible, simplemente que es mejor o por lo menos un poco mejor en el LG. Y también recuerda que ninguno de ellos es compatible con los 120 Hz en 4K ni en algún otro tipo de resolución, o sea, solamente son compatibles hasta los 60 Hz en 4K. Para ir terminando, te hablo primero del sistema de altavoces que ambos modelos tienen y de los modos de sonido. En este caso el Samsung solamente tiene 3 modos de audio o sonido, mientras que el LG tiene más modos de sonido y además cuenta con la opción de crearte un modo de sonido personalizado de acuerdo a tus gustos. Te da a escoger entre todas estas opciones y al final crea el modo de sonido que se acomode mejor a esos gustos que escogiste, y todo esto lo hace por medio de inteligencia artificial.
Y por supuesto el rendimiento general en cuanto a audio en ambos modelos varían de acuerdo a cada uno de estos modos de audio o sonido, pero en general te puedo decir que el rendimiento, aunque en ambos es claro, es nítido, sentí que es un poquito más potente en el LG, aunque en la teoría la potencia sea la misma. Aquí te dejo con una pequeña prueba. Visión es como algo que no puedes evitar. Yo creí que cuando estamos se detendría, pero no es así, simplemente... Te voy a dar un pase libre. ¿Un qué? Una semana libre del matrimonio. Por favor, deja de decir tonterías. Es cierto, así es como es esto. No es lo que tú crees, es más como una visión, es como algo que no puedes evitar. Yo creí que cuando nos casamos se detendría, pero no es... Ya entonces, para terminar, como conclusión te puedo decir que el LG tiene más ventajas en comparación al Samsung, tanto en el área Smart como también en el área de calidad gráfica y también en el apartado de audio. Si me preguntas cuál modelo te conviene más, te diría que el LG. Si me preguntas cuál modelo escogería yo, también me iría por el LG. Te diría que del Samsung solamente extrañaría su One Remote porque me gusta que sea más pequeñito y que se pueda cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C. Pero debido a que LG mejoró mucho el Magic Remote de este año, te diría que no extrañaría tanto al One Remote del Q7 FA. Así de simple. Pero por favor, déjame saber qué piensas tú en la caja de comentarios, cuál modelo te ha gustado más o cuál comprarías y por qué. Y si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like y que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho, porque me ayudarías muchísimo. Y además que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.